Hola, buenos días, espero que se encuentre muy bien. Nuevamente estoy por acá para continuar con la asignación que está dentro del programa del diplomado. No sin antes recordar que hoy es el Día del Trabajador. Conmemoramos el injusto asesinato de 5 líderes que fueron ajusticiados por un tribunal solamente por reclamar mejoras laborales. Bueno, la charla de hoy tiene que ver con un temario bien particular, un poco quizás complicado de, de explicar en tan breve tiempo, perdón, pero voy a tratar. Fíjense, la charla tiene por nombre el editor como sujeto crítico. Y aquí es importante que a medida que vayamos hablando sobre esto, se vayan respondiendo al menos intuitivamente ciertas preguntas. ¿Y cuáles son esas preguntas? Bueno, esas preguntas tienen que ver con eh, qué es una editorial, ¿sí? ¿Cómo funciona una editorial? ¿A qué o a quién se le llama editor? ¿Cómo publicar libros buenos y quién lo decide? Para esto, yo he seleccionado al Miguel Ángel de los libros, al santo patrono de los editores, que no es otro que Aldo Manucio, que es la imagen que ustedes ven del lado derecho. Abajo dice festina lente, que quiere decir apresúrate despacio, que es lo mismo decir vísteme rápido que voy sin prisa o despacio se llega lejos. Esto aparecía en el colofón de los libros de Aldo y lo que conviene también señalar que era un buen publicista. Entonces, bueno, eh, creo que esto se pueda responder acá. De todas maneras, fíjense, hay un diccionario muy bueno que lo recomiendo completamente. Voy a ver si puedo compartirlo acá. No sé manejar muy bien estas cosas de Zoom. Es el diccionario de bibliotecología. En este diccionario aparecen términos, conceptos, comentarios sobre colecciones, ediciones, biblioteca, seriados, ediciones especiales, qué es una tripa, qué es una barba, qué es un editor, cuántas clases de editores hay, etcétera. Entonces, yo no sé si se consigue en línea. Si no se consigue en línea y es muy difícil, quizás me puedan avisar y con tiempo yo lo puedo compartir por PDF. O sea, tendría que escanearlo. Entonces, bueno, aquí volviendo a Aldo, porque no voy es decir, no voy a categorizar qué significa cada uno de esos términos. Espero hacerlo a medida que vaya precisando ciertos puntos del discurso. Entonces vamos un poco con Aldo. ¿Quién es Aldo Manuncio? Este gran impresor veneciano. Ya hemos visto un poco que la imprenta de tipos móviles creada por Gutenberg se inventa a partir de 1400, perdón, 68, 69, y que rápidamente se expande esta tecnología, pensemos en el Internet por toda Europa, cómo se encuentra con inconvenientes de censura, incluso en algunos países, de no permitir eh, este tipo de tecnología, pero aquí no hablemos de eso, vamos a hablar de Aldo. Aldo llega a Venecia aproximadamente en 1490 y trae en su cabeza dos grandes propuestas, dos grandes proyectos. Cuando él llega a Venecia, no escoge a Venecia por casualidad, ya en Venecia existía 150 imprentas. Es decir, ya era vista como un mercado
editorial importante en ese momento. Ya tenía una gran demanda de, de solicitudes y pedidos. Se encuentra con una industria editorial y que además implementaba grandes novedades gráficas que otros impresores en otras partes del mundo no habían alcanzado. Si es verdad que Gutenberg imprime la primera línea, es decir, y hay que pensar por qué es la Biblia, perdón, por qué es la Biblia que imprime Gutenberg y no otro libro. En Venecia ya habían impreso el primer Talmud, ya habían impreso el primer Corán, ya, y además el Corán ilustrado. Ya convivían impresores armenios con impresores griegos, ya habían impresores dedicados exclusivamente a la edición musical, lo que quiere decir que Aldo llega al momento y al lugar indicado para idear su proyecto. Pero, ¿cuál es este proyecto? Fíjense, en el libro en que yo les estoy mostrando a ustedes, sale los primeros impresores. Este es un libro que también recomiendo y es de descarga fácil por internet. Todos estos datos los he sacado de ese libro. Y Aldo llega aquí específicamente con una idea clave. Quiere formar su propia imprenta. Y para eso no va a reproducir títulos, no va a copiar y a reproducir tipos, no va a, digamos, a repetir lo que está sucediendo en otra parte de Europa. Él va a crear una nueva tecnología pensando básicamente en el contenido, el porqué de ese contenido y cómo debe ser leído ese contenido. Es decir, él piensa no solamente en el contenido, sino también piensa en el lector, cómo ese dispositivo llamado libro necesita ser leído, cómo exige ser leído ese libro por parte de un sujeto al que llamaremos lector o lectora. Para esto, Aldo, que tenía una cultura filohelénica, se rodea de gramáticos, se rodea de buenos traductores, se rodea eh, de poetas en el sentido, digamos, clasicistas, ¿no? Académico. Por ejemplo, está Petrarca, que no es cualquier poeta. Está Pico de la Mirandola, que no es cualquier escritor. Se cartea con Erasmo de Rotterdam, que no es cualquier sujeto. Es decir, él crea lo que podríamos llamar para nosotros el primer consejo editorial. Seguramente ya existían otros consejos, eso de primer, pionero, tal cosa. Ya existían unos ejercicios previos, pero en el caso de Aldo es, digamos, el que lo hace público y además edita y lo celebra en sus libros. Entonces, ya pensado en esto, yo me imagino que Aldo tiene las mismas conversaciones que tienen los editores hoy en día, es decir, al momento de crear una colección, al momento de, de crear una colección, de hablar del papel, de hablar de, de los títulos, cómo tienen que ir esas ilustraciones, eh, etcétera. Entonces, eh, Aldo, además, en su taller, y esto es importante entenderlo, en su taller crea 9 tipos de letras. Entre esas, la famosa itálica o cursiva o aldina, y además le da una forma al libro, rompe con la estructura del libro. Antes era, digamos, un libro tamaño carta que no tenía títulos, que no tenía índice, que no tenía notas al pie de página o notas al final, no tenía números de paginación, no tenía un estudio, unas palabras introductorias, etcétera. Aldo lo sintetiza y crea la parva forma o lo que ahora se conoce como el libro de bolsillo. El libro de bolsillo, para hacer un gran paréntesis, es el resultado de varias reimpresiones que se han hecho de un mismo título y que tiene por objetivo
ya ese libro de bolsillo que tenga un mayor alcance a nivel popular, porque el costo es menos, pero sus primeras ediciones seguramente fueron tapadura, con una solapa, una camisa a todo color, relieve, eh, un papel especial, etcétera, etcétera. Pensemos en el libro, por ejemplo, de El infinito en un junco, de cómo fueron las primeras ediciones y cómo son las ediciones actuales. La última es una edición ilustrada, pero eso es otra cosa. Bueno, Aldo lo sintetiza y crea ese libro de bolsillo porque, y esto va a señalar que el libro no está anclado a un sitio, literalmente anclado, sino que va a tener una movilidad, va a poder ser disfrutado en un parque, en cualquier parte de la casa, etcétera. Y bueno, ustedes dirán, pero hay libros que no son de bolsillo. Sí, pero es que no estamos hablando tampoco de los bolsillos de ahora con los de antes. Y sin embargo, hay libros de ahora que caben en un bolsillo. Hablo es de eso, ¿no? De la portabilidad, de la comodidad, de la ligereza, del peso, etcétera. Bueno, esto significó realmente una revolución en el formato y de cómo concibió Aldo eh, que sus títulos pudiesen ser distribuidos bajo esa manera, además la gran aceptación que tenía. Estamos hablando de un impresor, estamos hablando de un editor. ¿Sí? Aquí podemos respondernos nosotros qué es un editor. Más allá, luego les pasaré lo del el diccionario. Em, También Aldo hace algo increíble, es decir, él perfecciona el catálogo. El catálogo es la síntesis de una idea, es la síntesis de una visión editorial, es, digamos, el anhelo o lo que dice más adelante Roberto Calazo, la insolencia del editor para presentarse ante los demás lectores. Es decir, aquí Aldo no solamente hace una lista de obras, como se hacía antes de él, los agentes o los viajeros pegaban donde llegaban, estos son los libros que traigo, y no decía más nada. Aldo crea la lista de obras y la alimenta con, en algunos casos con la portada, en algunos casos con los metadatos, lo que hoy se conoce como metadatos, título, autor, cantidad de páginas, formato y una breve sinopsis de lo que iba el libro. Es decir, un catálogo tal como lo conocemos hoy en día. Yo no sé si Aldo estaba consciente de ese impacto de lo que estaba haciendo en su taller, pero lo que sí sé es que esto va en armonía con el movimiento renacentista, es decir, la revisión que se va a hacer, la mirada que se hace al pasado, reinterpretándose desde el presente, lo que quiere decir que va en sintonía con lo que hizo Miguel Ángel, Da Vinci, etcétera. Bueno, la imprenta de Aldo, y esto sí es importante tenerlo en cuenta porque explica un poco cómo grandes editoriales terminan por desaparecer o cómo esas visiones terminan por transformarse en otra cosa. Aldo, al fallecer, hereda su imprenta a su hijo inmediato, el mayor. Él la logra mantener por un tiempo y luego la hereda Aldo el joven, que es el nieto. Ya con Aldo el joven, la imprenta aldina no va a tener el mismo impacto que el abuelo, porque otras imprentas van a repetir el mismo, el mismo proceso que tuvo eh, Aldo el Viejo. Entonces, bueno, hay equidad dentro de la propia competencia, dentro del propio mercado editorial. So, estamos que aquí también tenemos que vernos qué es un libro único, cuál es el libro del editor, cuál es la marca, lo que dice Calazo, la marca, la huella de ese editor. Aquí también lo interesante es ver cómo
esas cosas, digamos, yo me imagino que en esos consejos editoriales eh, se discutían qué títulos se iban a publicar, por qué se iba a publicar ese título, este, qué tipo de papel iban a utilizar, eh, cómo iban a ver, si iba ilustraciones, iban a estar distribuidas dentro del libro. Entonces, bueno, aquí lo que sí es importante decir es que el gran libro de Aldo, y esto sí lo convierte en un libro especial, es una rareza que aparece en películas. Calazo lo repite a cada rato. eh, los especialistas, Humberto Eco tiene un libro muy famoso que son unas conversaciones que se llama Nada acabará con los libros. Este extraño y curioso libro llamado El sueño de Polibio. Eh, es un sueño dentro de otro sueño, dentro de otro sueño, y va ilustrado con silografías. Pueden ubicar esto por internet, ahí hay muchísima información sobre ese libro. Y este es el libro que es más recordado de Aldo, porque nació en su propia imprenta y fue concebido por él. Em, bueno, sigamos. Sí, aquí también es importante señalar lo que dice Calazo en ese ensayo que propuse como lectura, que la mirada del editor como sujeto crítico es en algunos casos dibujar una cultura, ¿sí? Recorrer con su propio catálogo el contexto y el paisaje editorial, político y social de ese momento, incluso antes que los propios textos académicos, porque son textos que son novedosos, porque son estudiados, pensados, están mediados dentro de un consejo académico, como las tesis u otras cosas. Aquí lo importante es cómo el editor da una cultura, un comportamiento, denuncia, ausencia, presencia de elementos para el fortalecimiento de una identidad. Puede ser como ciudadano, puede ser un aspecto cultural o algo parecido. Esto va a depender del contexto histórico en que se esté desarrollando eso. Entonces, bueno, aquí también vemos algo interesante. Roberto Calazo también se pregunta, aparte de la función del editor, que esa es su función, ¿sí? Dar perfil a un momento histórico, recuperar materiales que puedan ser aprovechados por el presente y den señalamientos al porvenir, y que ese porvenir tenga un diálogo con su propio pasado, sino que también que es un editor. Y Roberto Calazo dice lo siguiente, no sé si lo ven ahí, espero que sí, dice, el editor tiene la insolencia de pretender que como principio general ninguno de sus libros se le caiga de las manos al lector, ya sea por tedio o por un invencible sentimiento de extrañeza. Es decir, ese invencible sentimiento de extrañeza tiene que ver con lo que Coleridge llama la suspensión de la realidad, el asombro que nos produce y que nos arropa y que nos sobresalta de un libro y que disfrutamos o debemos detenernos ante el asombro y cerrar para continuar luego con la lectura. Entonces, ese sería esa insolencia en el buen término de la palabra, es lo que convierte la marca de un editor en alguien que aporta a una cultura. Y para mí, el sentido máximo de una cultura tiene que ver con el valor que se le da a la propia ciudadanía, a la equidad que representa la propia ciudadanía, a los valores que representa la propia democracia. Es decir, ante eso, el editor tiene que contribuir y también denunciar cuando algo
no va en contra de ese diálogo. Entonces, claro, ejemplos de esto los dice Calazo. No existe una edad de oro de la edición. Existen grandes momentos de la edición, como por ejemplo el de Manucio, pero también él recorre brevemente algo que puedo profundizar acá. Por ejemplo, al iniciar la Guerra Civil Española, muchos republicanos fueron a Latinoamérica, llegaron a Latinoamérica y crearon sellos editoriales que fueron muy bien y que incluso alimentaron el mercado español hasta la década del 55-60. Ya en ese tiempo el mercado español se recupera y es donde aparece, por ejemplo, Carlos Barral, aparece Jaime Salines, aparece Carmen Moura, Esther Tusquet, y crean una especie de campo de premios, de ascensos literarios, de nuevos sellos editoriales que progresivamente Latinoamérica va a ir perdiendo. Y ya esos 50, 60, 70, ya en los 80, 90 y 2000 hay otros procesos que van a poner en peligro a estos editores. Procesos de fagocitación, por ejemplo, concentración, corporativismo editorial, donde grandes sellos compran de alguna manera eh, eh, editoriales. Por ejemplo, solo Planeta, la editorial Planeta tiene 70 sellos editoriales. Penguin Random House tiene 51 sellos, Hachette tiene 100 sellos editoriales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en la búsqueda de esa insolencia por el libro único, la colección única o la editorial única que perfila una manera de ver una cultura o de contribuir desde otras perspectivas de ver la cultura, algunas editoriales eh, se han visto en la necesidad de vender sus propios catálogos y se les asegura el, que conserven su identidad. Yo no lo veo así, yo creo que van perdiendo progresivamente la identidad al asumir títulos que nada tienen que ver dentro de esas colecciones. Entonces, lo que, lo que deviene un poco es en la igualación de títulos, en, en la en la búsqueda de bestsellers y en la descatalogización, en descatalogar títulos que eran emblemáticos. Son emblemáticos para una cultura, pero no son emblemáticos para la venta. Ojo con eso, porque son cosas diferentes. Entonces, eh, pensemos también, sí, un poco en eso que me parece fundamental. Sin embargo, hay resistencias donde el editor nostálgicamente mira al pasado, y es lo que hace Calazo, que además fue un gran escritor y el editor de uno de los sellos más prestigiosos de Italia. Hay banderas que se tienen que conservar porque forman parte simbólicamente de lo que significa el libro. Y para Calazo es la hipnerotomía de Polifi o el sueño de Polibio. Hay un libro bien importante, yo se los recomiendo, que se llama La edición sin editores de Schifrin. Ese también lo pueden descargar. Y ahí van a encontrar mayor información de la que estoy diciendo y seguramente mucho más potable. Entonces, bueno, las ediciones están en el caso de las editoriales privadas, ¿sí? Entre buscar bestsellers que puedan rendir grandes ingresos en poco tiempo y en la unificación o sí, la, estas cosas de aglutinamiento editorial bajo un mismo sello, un mismo dueño.
¿Qué sucede con los pequeños editores que tienen realmente la función de ser críticos y de llevar materiales críticos a los lectores? Bueno, fíjense bien en algo. A esto yo le llamo edición y democracia, ¿sí? Porque muchas cosas, estas editoriales que nacieron como sueños, como proyectos de transformación, como la recuperación de títulos, la incorporación de autores, etcétera, y que se convirtieron en reconocidas editoriales y que al final fueron compradas por una corporación, sea porque el dueño o el editor principal falleció, no tiene herederos, lo que sea. Aquí hay algo que no se va a poder repetir y es que no es igual un editor a un gerente editorial. Un gerente editorial necesariamente eh, no es alguien que se formó con los libros. Quizás es alguien que buscó la manera en otra empresa, en otro lugar, de obtener grandes ingresos y que su fórmula funcionó acertadamente. Pensemos un poco en lo que decía Rufino sobre el libro, ¿no? Em, entonces, los gerentes editoriales necesariamente no son editores. Ellos tienen en su cabeza la manera de vender y de comprar. Un editor es alguien, o entre esos atributos, es alguien que se formó de una manera quizás autodidacta, que vio en los libros más que una lectura, eh, una mirada en su tipografía, en sus páginas de crédito, quién lo hizo, cuándo, año, dónde fue hecho, cuántas ediciones tiene ese libro, y que con el tiempo va profesionalizándose en eso. Entonces, esa experiencia es intransferible, por supuesto, y no se forma de manera acelerada. Eh, en Venezuela, sí, hay un editor, ya ustedes saben que se llama Domingo Fuente porque se los presenté en la clase pasada, que tuvo una colección de libros importantes, libros testimoniales. Y hay un libro de él que sacó en 1974 que se llama Soy un delincuente, de o por Ramón Antonio Brizuela. Y fíjense lo que dice él en el prólogo de ese libro. Él dice, él dice, hace varios meses cayeron en mis manos los originales de este libro. Su crudeza me impresionó y su drama me dejó entrever un mundo insospechado en nuestra propia Caracas. A pesar de haber sido pulido en su semibárbara redacción original, hecha por un joven recluso, casi analfabeto y de lenguaje procaz, todavía el manuscrito resultaba demasiado fuerte. Dudé mucho, ¿haremos un bien o haremos un mal publicándolo? Debe conocer al resto de habitantes de mi país, el gobierno, los visitantes y sobre todo el resto de nuestra juventud lo que sucede ante sus propios ojos. ¿O debe continuar ignorándolo? ¿Servirá para regenerar o para extender el mal? Dudé mucho, repito, pero al final una conclusión se impuso sobre todo. Después que la, perdón, una conclusión se impuso sobre todo después que el autor protagonista cayó muerto a tiros al fracasar en el atraco a un banco. Este testimonio debe conocerse. Esto lo escribe Domingo Fuentes en el prólogo a Soy un delincuente en 1974. El prólogo es más extenso, pero a mí lo que me interesa aquí es ver esa función crítica, esa mirada del editor, el editor como sujeto crítico. Es decir, si bien no es un libro único o no es un libro en el sentido, digamos, con un buen formato. De hecho, el libro salió en un papel en edición muy popular. Fue un bestseller. Y fue un bestseller
que llegó, digamos, hasta 20 reediciones. Y eso lo transforma en uno de los libros quizás más vendidos en Venezuela, si en algún momento se llega a hacer un estudio sobre eso. Pero aquí lo que me interesa es cómo el editor compagina un problema social, un problema que incluso él mismo se interpela. Yo me imagino que estas son las mismas preguntas que se hacen al momento de discutir títulos, ¿sí? Títulos de este contenido, ojo, o títulos de algún contenido que es en grandes formatos, libros, arte, etcétera. Pero en este caso, el editor se interpela a sí mismo con el temor de no hacer una apología al delito o no hacerla y que el delito siga manifestándose dentro de la sociedad. ¿Y qué es lo interesante de esto? Aparte de lo que hemos hablado, espero, es que el libro tuvo una resonancia a los hablantes públicos de la propia ciudad. Hablantes públicos llamo yo a intelectuales, hablantes públicos llamo yo a periodistas, eh, a políticos, etcétera. Yo escogí 4 momentos para hablar sobre esto, fíjense. Arturo Uslar Pietri, en la edición del Nacional del 1 de septiembre del 74, dice: es sencillamente un libro espeluznante, escrito en una forma directa y a ratos ingenua, con una curiosa mezcla de cinismo e inocencia. Cinismo para decir las cosas sin vacilación ni disimulo, y una especie de irreductible inocencia que no le permite conocer las fronteras del mal y le hace confundir la mala vida y la vida como una misma cosa. La ciudad del vicio, de la ilegalidad, de la violencia, pone de manifiesto su rostro oculto, sus vericuetos, sus costumbres, su ambiente, su poderosa fuerza modeladora del carácter y de la personalidad. Pietri aquí está hablando del contenido del propio libro, es decir, de la historia en sí, del propio testimonio. José Vicente Rangel, en la edición del 18, dice: el ritmo del crecimiento de la delincuencia en todas sus manifestaciones es muy superior al del Producto Territorial Bruto y a los índices de producción agrícola e industrial. Es decir, que podríamos importar la delincuencia más que el propio petróleo. Es lo que entiendo acá. La gran industria entre nosotros es el delito. Y la respuesta del Estado en policía, más de 1.000 millones de bolívares, no llega a contrapesar sus efectos. Entre otras circunstancias, porque esa respuesta también está penetrada, maleada por el propio delito. Hay dudas al respecto. A quienes les tenga, sugiero la lectura del libro editado por Fuentes, Soy un delincuente. Estas son las ediciones de los comentarios del Nacional. Vamos con 2 últimas y ya. Carlos Hetzel, en la revista Punto, dice: el género testimonial es rechazado generalmente en las editoriales oficiosas o tradicionales por su brutal crudeza, pero han encontrado amplia acogida en las editoriales de vanguardia, como la dirigida por Domingo Fuentes, a través de la cual los lectores venezolanos hemos podido conocer trabajos como Retén de Katia, Brigada 1 o Brigada 1. Por la aterradora autenticidad de este nuevo libro, elaborado en el ocio de un conocido retén policial, merece ser leído y estudiado con detenimiento por todas las personas preocupadas en forjar un futuro más prometedor para nuestros jóvenes. Luego termino yo con este punto, una periodista o escritora también, Juana de Ávila. Realmente era un seudónimo, pero aquí lo que me interesa es cómo el propio libro puede contradecir las formas de convivir dentro de una ciudadanía y que esa ciudadanía pretenda tener una separación de la otra y además marcadamente. Esto quiere decir que es una ciudadanía clasista con un paradigma del oculto que no que es única en sí misma y no se parece a las otras y que el problema lo tienen ellos, no los que conviven dentro de la propia sociedad.
Fíjense bien lo que dice ella. Esto es un libro horrible, terrible también, porque descubre una serie de lacras que la gente normal de nuestra sociedad, que afortunadamente sigue siendo mayoría, preferiría no conocer. No es solo su crudeza, que muchos calificarán de inmoralidad, ni su lenguaje, que no es por cierto ni agradable ni literario, sino que nos descubre ese submundo, o si lo prefiere, esa subcultura, donde la delincuencia, la prostitución y el mundo de las drogas son una manera de vivir corriente para un montón de seres humanos. Humanos que nunca conocieron otra, me imagino que otra forma de vida. Ese submundo no tiene relación alguna con el nuestro. No se sigue por las reglas del juego que nosotros jugamos. Y no precisamente porque no quiera seguirla o porque se revela contra ellas, sino porque sencillamente las ignora, no las conoce, nunca le han llegado y por lo tanto para ella no existen. Probablemente causará un escándalo. Ojalá que así sea a fin de que los encargados de velar por nuestra sociedad tomen al fin conciencia y toda clase de medidas para que la lacra que este libro descubre no continúe extendiéndose. Es decir, ella dice lo primero, pero también eh, señala que es el gobierno, en este caso, que debe tomar medidas en el asunto. Entonces, bueno, es un libro único, como el de Polibio, por ejemplo, el de Manucio. Y yo creo que sí, es indudablemente es un libro único, porque el de Polibio seguramente tiene una historia, tiene un contenido, tiene una forma, es una obra de arte. Pero yo lo que quiero decir es que también quizás cada libro sea único en sí mismo, si despierta o tiene un rebote, un pivote, una reflectación dentro de la propia sociedad que problematice lo que allí se dice, sea para admirarlo como una obra de arte o sea sencillamente para criticarlo o para expandir un poco los límites de la propia conciencia o del paradigma social. Entonces, bueno, este libro de Brizuela nos recuerda el valor de la propia ciudadanía dentro de los valores de la democracia. Em, bueno, yo creo que esto puede ser una, una forma muy breve de hablar del editor como sujeto crítico, que espero que estos ejemplos nos ayuden a formar un concepto de lo que significa editar. Es decir, que hay varias formas de edición. Es decir, no necesariamente nosotros nos queremos formar para editar libros con estas características. En un extremo, el libro de Aldo, ¿sí? O en el otro, el libro de Antonio Brizuela, ¿sí? Hay editores en la actualidad que hacen las dos cosas. Hay una editorial llamada Arte 2 Gráficas en Colombia que hacen libros objetos con máquinas de los años 30, 40, 50, 60 que funcionan porque son las máquinas ideales para eso. Y son libros de grandes formatos. En Venezuela hubo un gran editor llamado Ernesto Ermitano, que también hizo un libro que quizás sea uno de los libros más hermosos que se han hecho en el país, que es Historia de los caracteres tipográficos. Un libro realmente de colección. Y están estos libros que, aparte de ser bestseller, son libros que tienen una reclamación y una pertinencia y también alguien tiene que responder por lo que se escribe ahí, no necesariamente el autor. El editor ya dice en su prólogo que él lo pensó demasiado. Ahora le toca a los lectores y a los hablantes públicos opinar sobre eso. Bueno, yo no sé si hay un encuentro para hablar un poco sobre esta charla. Yo me disculpo por no saber muy bien manejar el Zoom y bueno, espero que se encuentren muy bien. Feliz día y gracias por todo.